20 minutos de exposición. Ok, muchas gracias. El presente trabajo de fin de máster aborda dos cuestiones que parten desde la problemática del derecho penal actual hacia la aplicación del derecho constitucional vinculado a esto. El título lleva criterios de limitación del control constitucional de las leyes penales. Para partir y exponer el tema en cuestión, actualmente se ha visto un excesivo uso del derecho penal en regular conductas que en algunos casos no tienen la connotación de constituir delitos. Esto se llama la expansión del derecho penal o derecho penal de tercera y cuarta velocidad que lo establecen autores como Jesús María Silva Sánchez. A pesar que en el derecho penal existen principios que tanto la doctrina penal los ha reconocido, pero que sin embargo estos principios vienen siendo vulnerados por esta expansión del derecho penal. Entonces carecen de eficacia estos propios principios del derecho penal para poder evitar esta situación. Es por ello que surge la necesidad de recurrir al derecho constitucional a través del control constitucional de las leyes, específicamente del control material de las leyes penales sustantivas. Esto quiere decir de las leyes penales que regulan que un determinado hecho es delito. Entonces, el trabajo tiene esta orientación, establecer qué criterios podrán delimitar este control constitucional de las leyes penales. Pero también en el propio derecho constitucional existe un problema, y esto hablamos de un control constitucional en general. ¿Cuáles son sus límites de este control? Entonces, nosotros arribamos el problema de la cuestión de la interpretación constitucional a las leyes penales para poder buscar qué criterios sirven para delimitar esta labor que realiza la justicia constitucional sobre la ley penal sustantiva. Es por ello que el primer objetivo del trabajo fue establecer la relación existente entre el derecho constitucional y el derecho penal. Muchos autores en el ámbito de la doctrina penal niegan la relación del derecho penal con el derecho constitucional, específicamente autores del funcionalismo radical de esta escuela que niegan la existencia de bienes jurídicos como elemento legitimador del derecho penal. Pero sin embargo, autores como Mir Puig, autor español, señala que para legitimar el derecho penal actual es necesario recurrir a la protección de bienes jurídicos. Pero ¿quién nos da esta determinación de qué es bien jurídico? Lo establece la Constitución a través de los derechos fundamentales y valores que ésta reconoce. Siendo yo así, advertimos ya una primera vinculación a esta relación de estas dos materias o dos ramas del derecho. Como segundo objetivo, establecer cuál sería el método de interpretación más adecuado para el control constitucional de las leyes penales y determinar los límites del mismo. Al respecto, existe aún un debate sobre qué método de interpretación sería el más adecuado para interpretar una determinada ley, específicamente al momento de realizar su control de constitucionalidad. El método que nosotros buscamos y proponemos en este presente trabajo, específicamente para el control de las leyes penales, tendría que ser un método que ajuste los principios del derecho penal hacia la interpretación de la propia ley, hacia su control constitucional de la ley. Y
caso han habido muchas posturas sobre los métodos aplicables, pero hemos advertido que existe una, que es el método de la ponderación, y específicamente la aplicación del principio de proporcionalidad, el que tiene mayor eficacia para la protección, en este caso para el control de las leyes penales, a través de los tres subprincipios o juicios, tanto de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Respecto a los límites de esta actividad interpretativa o de control, ya Conrad Gesse mencionaba que la limitación entre la labor del juez constitucional respecto a la determinación de una ley al control de una ley es, en cierta forma, en algunos casos, llega a invadir la actividad legislativa, ¿no? En este caso, que le corresponde al propio legislador. Entonces, en este punto, se ha advertido que los límites para el control constitucional, en este caso la interpretación de una ley penal, específicamente en el derecho penal, son prácticamente necesarios. ¿Por qué? Porque el juez constitucional, al momento de evaluar si una conducta es delito o no y verificar si ésta protege un bien jurídico que la propia Constitución reconoce, ya estaría analizando específicamente un punto que, bajo el principio de legalidad, que está reconocido en la Constitución y en el propio derecho penal, sería la que chocaría con el bien. Entonces, ahí, en ese punto, es lo que necesitamos determinar qué criterios podemos delimitar para poder determinar hasta cuándo un juez constitucional puede determinar si un determinado delito o conducta delictiva es constitucional o no. Como tercer objetivo, establecer cuáles son los principios constitucionales aplicables al control constitucional de las leyes penales. Como ya se ha señalado en el objetivo anterior, en el primer objetivo, y consecuentemente segundo, el principio de proporcionalidad en sentido amplio, o en este caso de prohibición de exceso, tiene una vinculación con la actividad con la actividad contralora de la ley penal. Esto lo ha sostenido y lo viene sosteniendo autores como, por ejemplo, Lopera Mesa y Prieto del Pino, que son dos autoras que recogen las posturas de Bernal Pulido respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad en el control constitucional de las leyes penales. Entonces, a nivel doctrinario hay una justificación de aplicación del principio de proporcionalidad, pero esta también tiene relación con la actividad de los tribunales constitucionales. En este caso, el Tribunal Constitucional alemán, español y peruano, que han venido aplicando el principio de proporcionalidad para efectuar el control de constitucionalidad de leyes penales. Como cuarto objetivo es homologar los criterios de delimitación de control constitucional prelegislativo al control postlegislativo de las leyes penales. ¿Esto qué significa? Que en la doctrina, y específicamente en la doctrina penal, ha habido una preocupación específica de la técnica legislativa penal, y esta a su vez con la relación con la interpretación constitucional. Autores como José Luis Díez Ripollés han señalado en su momento y han presentado posturas respecto al control o a la racionalidad de que debe tener el legislador al momento de crear una ley penal, específicamente al momento de tipificar una conducta como delito. Pero si nosotros advertimos, este análisis o de interpretación está circunscrito a la fase prelegislativa, es decir, al momento de creación de la ley. Y como sabemos,
legislar, hace también interpretación de la Constitución al momento de plasmar una determinada disposición en una norma, en este caso penal. Pero sin embargo, existe la necesidad también de trasladar estos elementos racionales que establece Díaz Ripollés, que se llaman racionalidades, al ámbito del control propio de la ley en su etapa ya post o ex post, es decir, ya un control que realice el propio juez constitucional al momento de hacer un control de constitucionalidad de una ley ya promulgada y que tenga efectos ya de eficacia real. Como último objetivo, verificar qué función cumplen los principios del derecho penal en dicha delimitación. Las autoras que se han mencionado anteriormente han venido sosteniendo que en estos subjuicios o subprincipios del principio de proporcionalidad en sentido amplio o prohibición de exceso, se han venido aplicando los principios del derecho penal para realizar el control constitucional de las leyes penales. De esta forma, como conclusiones, para poder ir explicando la postura que uno ha asumido en el presente caso, primera conclusión es que el derecho penal sí tiene una directa vinculación con el derecho constitucional. ¿Pero en qué sentido? Respecto a la aplicación de los principios propios del derecho penal a la actividad de interpretación que el juez constitucional hace de una determinada ley penal. Y esto se ha advertido con los pronunciamientos de los tribunales constitucionales, específicamente el español y el peruano, en el cual se ha señalado que, por ejemplo, el principio de lesividad, que es un principio penal básico que recoge la dogmática penal, formaría parte del análisis en este caso, del subprincipio o del examen de necesidad. Es decir, para analizar si una norma que tipifica como delito un determinado hecho es necesaria, tiene que implicar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Y si no se da este presupuesto, esta norma carece de necesidad y por lo tanto de bien inconstitucional. Como segunda conclusión, el método de interpretación constitucional de la ponderación y su vinculación con el principio de proporcionalidad viene a ser el método más adecuado al control constitucional de las leyes penales. ¿Por qué arribamos a esta conclusión? Porque si partimos de la interpretación general, en este caso de las leyes penales, no solamente las leyes penales, civiles, administrativas y de otra naturaleza, se ha advertido que la ponderación ha tenido y tiene vigencia en la actualidad para realizar cualquier control constitucional de determinada ley, pese a las objeciones que han existido sobre ella, sobre la ponderación. Específicamente las críticas que en el ámbito penal lo hicieron Vives Antón, penalista, y desde el ámbito constitucional y de la teoría general del derecho, el autor alemán Jürgen Habermas, quien consideraba que una norma, por más que tenga criterios o situaciones de ambigüedad o indeterminación para regular una conducta, estas tienen como presupuesto su aplicabilidad vinculante hacia un hecho concreto. Y esa es la labor que debe realizar todo operador del derecho. Entonces, pero nosotros discrepamos con esta postura porque existen situaciones en las cuales, por más de que una norma pueda tener un efecto vinculante, requiere de un ámbito de determinación que la tiene que realizar, en este caso, el juez constitucional
al momento de verificar su constitucionalidad. Tal es así que muchos principios del derecho penal incluso se han visto contrapuestos al realizar este análisis. Por ejemplo, el principio de necesidad muchas veces puede chocar, el principio de lesividad puede chocar muchas veces con el principio de necesaria o de intervención mínima del derecho penal al momento de regular una conducta en un supuesto determinado. Asimismo, la interpretación constitucional requiere necesariamente de la aplicación del principio de la ponderación para medir cuándo un hecho cumple los fines que los principios del derecho penal, es decir, si es lesivo, si protege un bien jurídico reconocido en la Constitución, si no existe otros medios o mecanismos del derecho distintos al penal que puedan controlar o regular esta conducta, y si esta conducta necesariamente es, o esta regulación de una conducta como delito es eficaz. Como tercera conclusión, establecemos que los límites racionales del control constitucional ex ante, fase pre-legislativa, son también aplicables al control ex post, es decir, la fase post-legislativa. Como se sostenió, Díaz Ripollés menciona estas racionalidades de control constitucional de las leyes penales, y también lo sostiene Prieto del Pino, otra autora española, respecto a determinar criterios racionales de la ley penal, pero en su fase de técnica legislativa, es decir, racionalidad ética, racionalidad lingüística, racionalidad finalística, racionalidad pragmática. Estas racionalidades deben cumplir todo órgano legislador para poder determinar si una determinada conducta cumple estos presupuestos. Pero notamos, y esto lo hemos advertido también con un autor colombiano que fue discípulo del doctor Díaz Ripollés, que en su tesis sobre control constitucional de las leyes penales y su racionalidad, estableció que estos límites o estas racionalidades propuestas por Díaz Ripollés también son aplicables para el control ex post de una ley penal, es decir, para que un juez constitucional esté habilitado para usar estas racionalidades para realizar el control constitucional de una ley penal. Como cuarto y penúltima conclusión, la función que cumple el principio constitucional de proporcionalidad constituye en establecer a los principios del derecho penal como criterios de delimitación del control constitucional de las leyes penales. De todo lo antes expuesto, podemos advertir que efectivamente el principio de proporcionalidad tiene plena eficacia en el control constitucionalidad de las leyes penales, y que este principio es el que ha generado por la praxis jurisdiccional la creación de ciertos criterios de delimitación del control constitucional de las leyes penales. ¿Y cuáles vendrían a ser estas? Los propios principios del derecho penal, que en su origen estaban expuestos y no tenían eficacia, pero con la labor interpretativa de los jueces de la jurisdicción constitucional han adquirido eficacia. Y por lo tanto, estos principios vendrían a ser los que vendrían a constituir prácticamente los criterios para delimitar un control constitucional de las leyes penales. Finalmente, ¿le queda un minuto? sí, finalmente
para determinar cómo se ha venido realizando esta aplicación de los principios de derecho penal en el control constitucional de las leyes penales, se concluye que en este caso el principio, en el juicio de necesidad o examen de necesidad del principio de proporcionalidad, se han venido aplicando los principios de protección de los bienes jurídicos y lesividad. Es decir, estos dos principios tienen directa incidencia con el juicio de necesidad que establece el principio de proporcionalidad. Respecto al juicio de idoneidad, se encuentran presentes o se han advertido la existencia del análisis de los principios de fragmentariedad y de última ratio del derecho penal. Es decir, verificar que el derecho penal es necesario y que no existen otras medidas eficaces de la misma eficacia y contundencia que el derecho penal para regular una conducta. Y finalmente, el principio de proporcionalidad en sentido estricto tendría vinculación directa con el control constitucional de la imposición de la pena y por ende con el principio de proporcionalidad de las penas que el propio derecho penal lo reconoce en la doctrina y en la teoría del delito del derecho penal, y el principio también de culpabilidad. Entonces, con todo ello se puede determinar que los principios tienen esta condición de ser criterios de delimitación del control constitucional del derecho penal. Gracias. Profesor Borges González. Sí, señor. José Luis Fernández Romero, una pregunta fundamentalmente. ¿Usted me podría ilustrarnos un poco sobre cuáles son los fundamentos más relevantes del funcionalismo extremo que permiten sostener la desvinculación del derecho penal con el derecho constitucional? Específicamente, la posición la adopta Günther Jacobs cuando analiza el derecho penal del enemigo. Pero no hay que condenar a Günther Jacobs de que es el padre del derecho del enemigo o es el que propugna esto. ¿Quién es el padre del derecho penal del enemigo? El derecho penal del enemigo es una realidad sociológica que ha existido en el derecho penal y que Günther Jacobs advirtió que iba y que existía en su país y que ésta se iba a desarrollar en el mundo. ¿Quién sostiene por vez primera, y así está reconocido, este problema que hace referencia a finalmente es una suerte de metáfora, ¿no? Así es. El enemigo, y por lo tanto la necesidad de generar una respuesta normativa de esa, digamos, de la gravedad que significa la existencia del enemigo. ¿Quién es el autor que sí. suele ser normalmente citado? Estamos hablando de Niklas Luhmann. Luhmann. Sí, que es un sociólogo, Sí, pero que Jacobs lo cita y prácticamente de sus teorías de las acciones comunicativas analiza esta situación. Pero en cuestiones de normalidad y de anormalidad, ¿no? ¿Será Luhmann? No estamos hablando más bien de un autor clásico, autor del siglo XVIII. Bueno, de ese sentido sí no. Se trata de Hobbes, ¿no? Hobbes en el Leviatán. Bueno, claro, es en el ámbito constitucional. Bueno, en teoría. Bueno, pero el derecho penal se deriva de. Sí, tiene bastante. Porque además Hobbes está considerado precisamente como el padre del positivismo moderno, por lo menos en la vertiente ideológica, ¿no? Pospositivista, si fuéramos más. Positivista. Sí, pospositivista, porque el positivismo ya existía anteriormente en el derecho penal. Antes del siglo XVIII. No, estamos hablando del ámbito del derecho penal. No, estamos hablando de Hobbes. De Hobbes, no, bueno, eso no tengo ninguna cuestión ahí. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles serían los argumentos que sostienen desde el funcionalismo extremo, dice usted, la desvinculación del derecho penal respecto al constitucional? Los fundamentos específicamente están referidos al bien jurídico protegido. Esta doctrina radical del derecho del funcionalismo, fundamentalmente representado por Jacobs, sostiene que la legitimación del derecho penal y por ende la finalidad del derecho
de la norma y su vigencia. Y esta norma puede partir del ámbito constitucional o del ámbito legislativo. Cuando Jacobs habla de la norma, se refiere es decir, ¿cuál es la calificación que Jacobs está proponiendo cuando habla de norma? ¿Qué es la norma para Jacobs? La norma es en este caso, una regla de conducta que delimita una determinada consecuencia, es decir, en este caso sanción penal. Y esta se basa de acuerdo a las reglas de la sociedad. O sea, él parte que la norma jurídica es una regla social, ¿no? Una regla social que tiene que estar aceptada, obviamente, en su generalidad, y que este sería el sustento material, ¿no?, de su legitimación del derecho penal. A ver, prosigo. Pero en el ámbito del bien jurídico protegido, el bien jurídico protegido tiene una vinculación con el derecho constitucional. Esa es la postura que critica a esta posición. Porque no solamente la norma el derecho penal en sí, per se, no puede justificarse por reglas sociales o por mecanismos que una sociedad las dé por aceptadas. Existen hechos que la propia Constitución reconoce y protege, que son... En los términos de Jacobs, entonces, ¿cómo es que se desvincula lo uno de lo otro? ¿Cómo es que se desvincula el derecho penal del derecho constitucional? En la medida en que la norma no tiene relación con la Constitución, porque es una norma social. Claro, y se desconoce el bien jurídico protegido. O sea, el bien jurídico protegido tiene una connotación más allá, no solamente de la norma de su aspecto formal, que eso se habla de bien jurídico protegido en su aspecto formal, sino también de los valores y bienes que protege una sociedad. Y generalmente esas no las establece la propia sociedad. Pero hay situaciones Jacobs, ¿qué dice al respecto? Para él eso es nulo. O sea, cuestiones de que el propio Estado pueda, por cuestiones de protección social, determine que este hecho sea una cuestión social, requiera una protección penal, para él esto es absurdo, porque eso vulneraría el carácter científico del derecho penal, ¿no? Cuestión distinta que Roxin, por ejemplo, plantea, que habla de la política criminal como parte de la fundamentación del derecho penal, en este caso del bien jurídico protegido. Muchas gracias y felicitarlos por el trabajo. Me ha gustado y quiero destacarlo, lo bien escrito que está el trabajo, o sea, la pulcritud y la precisión con que escribe me parece que es destacable. Es una virtud que los felicito. Así, como dicen los analíticos, cuando se escribe bien, también uno con facilidad sabe ubicar cuán equivocado está algo. Entonces tiene su ventaja escribir. Yo quería preguntarle pocas cosas, porque en general pienso que está bien construido el discurso. Pero me llama la atención tengo dos inquietudes, ¿no? Una es que tengo la impresión, tal vez por bagaje de lecturas que usted tiene, no sé si trabaja usted en el ámbito penal, me imagino que eso tiene su explicación entonces, pero su tesis, en una de sus primeras conclusiones, me lleva a mí a dejarme la impresión de que antes que constitucionalizar el derecho penal, parece que usted quiere penalizar el derecho constitucional. Lo voy a leer de dónde es que yo extraigo algo como eso. Dice en su primera conclusión usted, dice el derecho penal tiene una vinculación directa con la Constitución. Pero dice, no es una vinculación a partir de los principios constitucionales, sino a partir de los principios en materia penal, que han sido recogidos algunos de manera expresa, como por ejemplo el principio de legalidad. Y entonces uno lee y dice, entonces la vinculación no es porque la Constitución le pone los fundamentos y las bases al derecho penal, sino porque
porque en el derecho penal, ¿no?, siempre han habido algunos principios. Me parece interesante y atrevida esta manera de presentar las cosas, porque lo normal es que los constitucionalistas pensemos que estamos nosotros poniendo el techo a todos, ¿no? Y esta manera, y además es posible que se pueda reconstruir históricamente esto, ¿no? Entonces he leído bien, y lo que quisiera preguntarle a partir de esto es cómo esto se manifiesta luego en la limitación que quiere usted ponerle al derecho penal, aparentemente a partir del principio de proporcionalidad, ¿no? Porque yo hubiera pensado en que la primera conclusión iba a decir que el puente entre derecho penal y constitución, ¿no?, es este principio constitucional no expresamente recogido en la Constitución, en la mayoría de las constituciones democráticas, que vienen a ponerle un límite a la capacidad de jurisprudente del Estado, ¿no? Ese parece, en términos prácticos, más razonable pensar que el puente es el principio de proporcionalidad y no el de legalidad necesariamente, porque el mismo de legalidad pareciera estar también limitado por algún principio como el de proporcionalidad. Y la segunda inquietud que tengo yo es, a raíz también del desarrollo que usted hace de uno de estos principios del derecho penal, que es el de lesividad, y aquí sí yo haría una crítica. Me parece que en el Perú, y esto pasa seguramente en otros contextos también, pero somos muy condescendientes con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que en una tesis uno debería atreverse a ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, cuando usted desarrolla algunos criterios de cómo el tribunal ha utilizado como límites, coge como ejemplo la 010, por ejemplo, donde se pone aparentemente límites al derecho penal en un aspecto complicado como es la lucha contra el terrorismo, ¿no? Pero su lectura de la apología del terrorismo me parece que no se condice con el límite que cree usted el derecho penal, a partir de sus principios, le pone, digamos así, al legislador penal, ¿no? Me gustaría que sustentara mejor de lo que está aquí en todo caso, porque lo que aquí expone usted para justificar el delito de apología, no logro encontrarle una buena razón, porque lo que usted hace es presentar los argumentos del tribunal y no va más allá. Y tal vez el argumento que yo encuentro en la página 91 de su trabajo es la cita que usted hace del artículo 13.5 de la Convención Americana. Pero fíjese lo que se lee en este artículo de la Convención. Dice: estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología de odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por motivo inclusive de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Me parece que de aquí no se desprende que estará prohibido por la ley signifique necesariamente estará tipificado penalmente, para empezar. Y luego lo que habría que ver es si nuestro tipo penal de apología del terrorismo cumple con algún estándar. El tribunal juzgó algún aspecto del delito originalmente establecido en la 24.745, este decreto ley que controló el Tribunal Constitucional. Pero me parece que su trabajo apuesta por un concepto de lesividad un poco más de corte democrático. Entonces la pregunta es, ¿de aquí se desprende la justificación para la apología del tipo penal como nosotros lo tenemos de terrorismo? Eso sería solamente, presidente. Gracias por las preguntas. Definitivamente son necesarias las precisiones. En el primer punto, efectivamente, esto surge porque yo advertí, previamente hice una maestría en Derecho Penal y advirtiéndola, conociendo esta realidad, me di cuenta en mi propia labor del propio fiscal, de ente acusador, que hay leyes, delitos que no tienen naturaleza de constituir como tal.
doctrina penal ha sido renuente y sigue aún renuente de reconocer su relación con el derecho constitucional. Existen, como se mencionó, solo Mir Puig es el único constitucionalista reconocido a nivel mundial, que es español, que señala esta necesaria vinculación del derecho constitucional con el derecho penal. Me parece que esto no es exacto. Sí, Sí, bueno, perdona que lo corte, por ejemplo, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, el que fue rector, Arroyo Zapatero, que ha desarrollado todo un trabajo sobre el programa penal de la Constitución. Sí, lo que pasa es que, doctor, lo que pasa es que el derecho penal reconoce, o desde la dogmática penal, se entiende que es el derecho constitucional un ente que es ajeno para delimitar cuestiones de la dogmática penal en sí. Es decir, por ejemplo, los principios propios del derecho penal, ¿no? El principio de necesidad, el principio de mínima intervención, son principios que la doctrina penal desde hace mucho tiempo atrás ha venido señalando como límites a la actividad propia de la parte especial, en este caso, de la tipificación de hechos como delito. Esa fue la finalidad de la dogmática penal, ¿no? De crear primero una parte general basada en principios y luego desarrollarla las mismas ya en la parte especial, y cuando un aplicador del derecho, por ejemplo un fiscal, un abogado o un juez, cuando hace el análisis de un determinado delito, debería aplicar los principios del derecho penal, pero no las hace, o casi nunca las ha hecho. Entonces, mi postura, en cierto modo, también es modesta, tampoco pretendo revertir toda esta realidad, porque se advierte que la doctrina penal mayoritaria tiene este sentido, y lo que he tratado en todo caso es de justificar estos principios penales del derecho penal que tienen un origen o una justificación en la Constitución. Y principalmente parten del principio de legalidad. Si uno ve el principio de legalidad de una manera, como usted menciona, profesor, ¿no? Ya ha estado señalando que no podemos hacer una interpretación literal de lo que dice una determinada discusión. El principio de legalidad tiene muchas aristas, y ahí se encuentran los principios de mínima intervención, de fragmentariedad, de lexividad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad no solamente dice que un hecho debe ser determinado expresamente en una ley para ser delito, sino también señala que este hecho regulado tiene necesariamente ser eficaz en un determinado contexto social. Entonces, esta eficacia se tiene que aplicar bajo los cánones del principio de proporcionalidad. Y por eso es que el principio de proporcionalidad tiene esta relación, porque incluso dogmáticos penales, y generalmente, y esto se ha advertido en Italia, después de la confrontación que tuvieron con la posguerra, el derecho penal estuvo prácticamente deslegitimado. La sociedad italiana tenía un descrédito al legislador, porque el legislador habría creado leyes que incluso eran totalmente injustas. Y esto sucedió en el derecho penal. Por eso es que la dogmática penal fue la única, en cierta forma, en un contexto general en un país, que acudió a la Constitución para legitimar su derecho penal, porque su derecho penal estaba totalmente deslegitimado bajo la política de Mussolini. Entonces acudieron a la Constitución y a la labor en este caso de la jurisdicción constitucional para poder realizar el control de las leyes penales. Entonces, esta vinculación hacia la Constitución trata en cierta forma de generar un puente entre los principios del derecho penal propios con la Constitución, específicamente con el principio de legalidad, y que el que une a estos dos aspectos es el principio de proporcionalidad, ¿no? Es el que une y es el puente, mejor dicho, que une estos dos elementos o variables para darle legitimidad al derecho penal, que es lo que se busca en la actualidad. Y la última pregunta respecto a la apología. Efectivamente hemos expuesto una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual legitima
el delito de apología en el derecho penal en la actualidad. Y basándose en la disposición que se mencionó de la Corte Interamericana, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero el tema es que nosotros lo hemos expuesto en el sentido de que el propio Tribunal Constitucional, al analizar el juicio o el subprincipio de finalidad, ¿no?, determinó que esta norma convencional sí era aplicable para el control penal, o en este caso para el control de las leyes, que diga, para la tipificación de hechos como delitos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros también, en cierta forma, en este caso se ha expuesto una realidad. Y mi punto de vista sería que, a pesar de que existe el principio de mínima intervención y que esta tiene relación con el principio de necesidad, hay leyes, doctor, que generalmente pueden ser menos atentatorias al derecho penal, ¿no?, como las normas administrativas que podrían regular, o las normas de carácter administrativo o civil para regular una determinada conducta y no llegar a la penalización. Pero ahí también hemos advertido que no generalmente estas normas tienen la misma eficacia que una norma penal. O sea, está bien, apliquemos el principio de mínima intervención. El derecho penal solamente tiene que regular conductas graves y tiene que estar tipificado como delito. Pero si buscamos y buscamos otras normas que tengan la misma, mejor dicho, la misma finalidad, sino la misma idoneidad de protección y de eficacia de esta conducta, generalmente no se cumple. Es decir, por ejemplo, las normas civiles o las normas administrativas no podrían ser un carácter disuasivo eficaz para que una persona, por el principio de prevención general, se pueda inhibir de cometer un acto de apología. No lo podría hacer. Entonces, hay que analizar también estas situaciones en contextos, y en el contexto que vivió el Perú, la realidad en la cual aún estamos, era necesario que la apología aún sea tipificada como delito. Pero ya hemos pasado más de 20 años del tema del terrorismo, y creo que sí sería necesario hacer un reanálisis de la norma penal actual, porque incluso este delito de apología al terrorismo, en Estados Unidos, por ejemplo, se declaró constitucional un acto de quema de bandera, de la bandera norteamericana, que fue tipificada y sancionada a un ciudadano norteamericano como un acto contra el Estado. Pero esta cuestión fue delimitada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que señaló que esto afecta el derecho de la libre expresión del individuo, ¿no? Entonces, ese baremo yo creo que sería necesario analizar, y por eso el principio de proporcionalidad no es eficaz solamente, ¿no? Necesita justificarse de los derechos fundamentales para poder realizar este test, ¿no?, entre el derecho fundamental que puede estar afectado y la conducta que se pretende proteger con la norma penal. Yo me voy a reservar la pregunta porque se ha explayado mucho en la respuesta. Es cuestión de tiempo. Muchas gracias por su ejercicio. Gracias.